Teukito awamete reunaitu ugaremukaan. Kiku neulimaya sika neputarata turi wajetsamamiene bautuari memutkeyi ukitua albergues memantayarike siet timien. Neti kuratatu kerakutane comunidad que pausta meta itsukate estado. Iku ratsika wakawa uturu kauye tepikuratani tetejamaikaku taniwema waukituarika kemunane. Pampares. Quiero saludarlos a mis lectores, los público presente, mi familia que está de manera virtual. Estoy aquí para presentarlos por la culminación de esta etapa de mi vida, de estudios, y presentar algo que para mí es importante y que creo que debe ser importante, un problema para las comunidades y en este caso específico de pues, la población infantil a partir del caso de San Sebastián Teponausto. Primero quisiera empezar, no voy a hablar o a exponer como el texto está escrito, ¿no? Me gustaría resaltar algunas cosas y la forma en que pues, yo como investigador y como escritor, a mí me parecieron esa manera de redactarlos, pero decir por qué están en el lugar en que están. El problema que a mí me atañe o que me preocupa investigar, analizar y quizás después profundizar es la manera o el formato en que se tiene que dar la educación en las comunidades Huirraritari, específicamente en el norte de Jalisco, y qué es lo que esto ha provocado, esta forma de intervención, esta tensión o este conflicto entre lo que la gente te traduce de su costumbre o el yeyari con el aparato de gobierno o las estructuras estatales propiamente para la intervención. En este caso, el objetivo de la investigación es analizar estas interacciones, lo que crean estas dinámicas sociales, esta forma de hacer política pública y en específico la educación, la relación de la educación y la comunidad en San Sebastián Teponahuastlán. Yo, como explico en el texto, es un enfoque hacia la niñez huirrárica, porque es a partir de ellos que estas intervenciones estatales llegan de manera como con algo de seducción por parte del gobierno, de esta cuestión de lo que se convierte o lo que era el albergue durante la etapa del Plan Huicot como el centro de desarrollo a partir de tener el control de la población y de darles esta transferencia de tecnologías o de apoyo, ¿no? Entonces, lo que ahora es el albergue, lo que a mí me toca ver, pues tiene que ver con otro momento, ¿no? Otro gobierno, otra serie de políticas públicas, otro paradigma del trabajo indigenista, donde ahora vivimos en una nación intercultural, porque ya se pasó del multiculturalismo, pero esta interculturalidad que viene a hacer en los programas estatales de estudio y también federales con las direcciones de educación indígena, educación bicultural, bilingüe intercultural, perdón. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que conlleva? Las preguntas de investigación, las principales que de alguna forma guiaron el trabajo, voy a hacer pues tiene que ver en cómo sucede esa interacción entre lo que dice el Yeyari, lo que dice la comunidad de ser niño, pero a la vez también ser persona, ¿no? Y lo que para ellos es ser niño y cómo se deviene en persona por los diferentes caminos que tienen que ver con su cultura, ¿no? Que es algo
pues incluso problemático para ellos en el sentido de que durante su vida un adulto, vamos a llamarle un maracame, es decir, una persona, un chamán o un consejo de ancianos, pues en su ideal debe elegir por el, bueno, no me voy a complicar, sino que tiene diferentes formas de ser incluso para él. Entonces la otra pregunta es, entre estas dinámicas de interacción, vamos a llamarle interfaces, entre la comunidad y la escuela, ¿por qué o cuáles son las que se generan conflictos? ¿No? Otra de las preguntas que siempre estuve como al tanto, tratando de profundizar y de pensar, era cuál es el papel de los niños en la sociedad bulgárica de San Sebastián específicamente. Y el otro era cómo ver el sistema de educación bilingüe intercultural en la sierra. La idea no es decir si la educación impartida por los maestros está bien o está mal, sino los efectos cualitativos que esto provoca y ha provocado. Yo no soy le llaman ellos un ATP, un asesor técnico pedagógico para decirles cómo se hace el modelo, pero ellos mismos reconocen que hay cierto tipo de carencias en el sistema educativo que ellos tienen que implementar, ¿no? Y por decir ahorita algo, es esta traducción que ellos se ven obligados a hacer del contenido de los programas a nivel nacional que son para todos, y que no hay algo en específico, y que los últimos libros que se han hecho han sido del 94, 95, libros de lectura, ¿no? Que no ponen en contexto. Entonces, ¿dónde está realmente lo intercultural? Ahí habría que pensar entonces que a veces lo intercultural se confunde con lo que es ser simplemente pueblo indígena, ¿no? Y termina por folclorizarse incluso al interior de la comunidad, sobre todo en la clausura escolar. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Qué hice? Tienes que seleccionar el cuadro. No, porque estaba... Está compartiendo pantalla, pero ¿dónde va el PowerPoint? Deja de compartir y allá abajo la pantalla y así te van a aparecer diferentes opciones en el escritorio. Minimiza si quieres esta. Ahí está. Lo que pasa es que no adelanta la presentación. Es que esta es una pantalla de Luis, que te la pantalla de Ajá. A ver, yo creo que si esto lo pone aquí, no me interesa si la chica la pantalla. Ahora sí. Gracias, Héctor. Bueno, hablar un poco sobre el lugar de estudio, ¿no? La comunidad de San Sebastián de Conahuatlán. Debo de también aclarar que en un principio, pues el estudio pensaba una comparativa entre las casas de la niñez indígena y la educación. En un principio, mi interés era abordar también la forma en que la medicina de las casas de salud también interactuaba, creaba dinámicas con las madres embarazadas, con los niños, la medición de peso, estatura, y al final mi trabajo con la directora y la reflexión pues terminó por quedarnos con las casas de la niñez y los albergues. También el periodo de pandemia, el trabajo de campo más largo, pues estuve encerrado 9 meses en San Sebastián. Era imposible ir a ver qué sucedía en otras casas de la niñez, dado la pandemia. Entonces, pues, ¿qué fue lo que se hizo? Se profundizó más sobre lo que sucedía en la casa de la niñez. Entonces, aquí ofrezco
un mapa de San Sebastián Teponahuatlán y su anexo Tuxpan de Bolaños. Yo solamente retomo como zona escolar esta parte, que es la zona escolar 03, si no me equivoco ahorita, y la cual comprende estas localidades. Y la Casa de la Niñez Indígena Nicolás Bravo se ubica más o menos por acá, ¿no? Aquí está San Sebastián Teponahuatlán. Entonces, esa es un poco de lo que sucedió en mi trabajo. Les ofrezco también una vista de lo que es el pueblo. Este espacio es la cancha, el estadio de fútbol Nacahue, donde se arman las retas los sábados, los domingos. Esto de aquí es el albergue, son los dormitorios. Aquí al ladito está la escuela, aquí está la clínica, y digamos que cuando yo empecé a ir a la comunidad por ahí en 2007-2008, pues las casas llegaban hasta aquí. Aquí hay una telesecundaria, ahora también hay un COBAE. Han ido creciendo, digamos que la construcción de las casas por la oferta también, en el caso específico de las escuelas. El INEGI tiene registradas en el último censo entre 900 y 980 personas. Sin embargo, de lunes a viernes, la población alcanza, pienso yo, que el triple, dado que en la población que está en el albergue son más de 120, los que están en la telesecundaria son 200 jóvenes, otros 200 de COBAE, más la gente, los padres que van a sus solares esos días para atenderlos, ya que no hay albergue para telesecundaria o para jóvenes de educación media superior, y pues la población crece. San Sebastián o las comunidades de Ugaritari, no, aunque estén en una parte de la sierra con difícil acceso, pues no están aisladas. Hay toda una serie de relaciones económicas, sociales, tanto comunidades mestizas, también otros pueblos, tanto Ugaritari, Oda, tepehuanos, ya sea por relaciones de parentesco, relaciones en que tienen que ir a un lugar a hacer fiesta, en que hay sistemas de fiestas, en que hay que llevar un santo de comunidad a otra, el caso de la parroquia, incluso ahí me encontré que de Santa Catarina también llevan al de San Sebastián. Entonces eso es algo muy complejo, ¿no? Y no es que estén aisladas o que no sepan en otras partes de la región, pero el acceso es difícil. Perdón, se podría visualizar mejor si lo puedes meter en modo presentación para que veamos en pantalla más grande, ¿no? Gracias. Abajo. Ahorita está en un botellón. Ahí está. Entonces, algo de lo que también hay que, antes de empezar al tema y que viene ahí en el texto, pues bueno, la organización social de la cabecera se da al menos por tres aparatos o estructuras, que es la de los Itzicate, ahí fallé con la ortografía en Itzu, el comisariado de bienes comunales y los jicareros de los centros ceremoniales, ¿no? Que son estructuras que tienen un escalafón político, que hay que ir del cargo más menor al más alto a lo largo de la vida, que no pueden ser repetidos, y de una manera un tanto transversal el Consejo de Ancianos, los llamados Cahuterimzurri, que aparecen en momentos para aconsejar a estas tres estructuras, que hay toda una organización, una serie de comités de cultura, del agua, de los que llevan los proyectos, de las contralorías sociales, comités de padres de familia. Entonces, hay como yo lo veo, es una yuxtaposición de estructuras de acuerdo a lo que se solicita, ya sea para el autogobierno, para la representación con los programas sociales o en relación a temas más importantes como es la defensa del territorio
o el hacer su propia cultura, ¿no? Y relacionado a los Procuriuncate, pues está esta parte que yo exponía de los patios familiares, ¿no? El parentesco que tiene que ver, ahorita lo voy a exponer un poco, con lo que tiene que ver con lo que la concepción de la niñez virreal. Un poco la metodología, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago en el texto desde la problematización? Parto de un ejercicio autoetnográfico, y eso fue desde el principio, de que llegué aquí a Ciesas. Nunca lo solté porque era algo que me ayudaba a entender y era también algo muy personal, que cuando llegué a San Sebastián, este shock cultural de qué es lo que, primero, qué estás haciendo aquí como investigador, por qué la gente vive así, ¿no? Entonces, la principal pregunta, ¿por qué para ir a la escuela los niños tienen que ausentarse de sus casas de lunes a viernes? Yo soy de San Luis Potosí y abuelo de pájaro, pues no son ni 400 kilómetros. Entonces eso para mí era algo como ir buscando esta desigualdad, ¿no? ¿Por qué? El porqué de esta desigualdad. Entonces, cuando yo me doy cuenta de cómo podía ir solventando estas preguntas, tengo que recurrir a esto para ir viendo cuál era el papel del niño, cómo era que se relacionaban, cómo era que vivían, cuándo se me aparecían, cuándo o por qué tenían que vivir en el albergue. Para esta tesis de doctorado, el trabajo de campo que hice fue de mayo a agosto de 2019, que principalmente sucedió también en San Sebastián, y fue un acercamiento, o el primer acercamiento más cercano con los niños del albergue, porque fue antes de la pandemia, ¿no? Y fue ahí donde surge o terminamos de ver la importancia que tiene que ver la clausura o las clausuras escolares, que sintetiza y visibiliza esta relación comunidad con el sistema de educación. Entonces, por esta razón es que acojo un tanto a la interfaz social para analizarla en sus arenas y en sus dominios. Bueno, el trabajo con los niños, ¿qué es lo que me permitió ver? Primero, sucedió en los albergues, tuve una serie de actividades en las cuales yo al principio trataba de rescatar esta voz, que en las lecturas que yo había hecho me parecía muy importante, esta idea de pensar que los niños transitaban de un mundo a otro y que ellos creaban algo para adaptarlo, para modificarlo, ¿no? Esta parte de su agencia social. Pero también me di cuenta que al final esta agencia o esta parte de desenvolverse de los niños pues está estructurada justamente entre el mundo de los adultos y el mundo de la escuela. O sea, no pueden escapar. Y eso es todavía más como problemático para mis fines, ¿no? Y se tiene que modificar, ¿no? Pero eso no quiere decir que el papel de los niños no sea importante o que ellos no tengan nada que decir, sino que justamente se puede ver ahí qué es lo que dicen los niños a partir de la relación que tienen con sus padres, con sus maestros. Y bueno, eso es una parte. Ahí también de las estrategias que adopté, hice una serie de estos meses de junio, mayo, agosto de 2019, pues tratar de relacionarme con ellos de diferentes maneras. Fue el concurso que hice de las cartas, ¿no? El cual, pues, por el contenido que tenían y el análisis que suponía, sí fue tomado en cuenta, pero ahí creo que es una de las debilidades que hay en el trabajo, pero ahorita no es más metodológico. Entonces, ¿cómo me acerqué a ellos? Bueno, fue con o mi ética
era siempre que estuviera un adulto presente. Los niños sabían a qué iban, ¿no? Entendían cuál era mi propósito. De alguna manera, ¿cómo explicarlo? No era una relación de igual a igual, porque me sabían adulto y los adultos son los que les dan las órdenes, controlan, pero ellos también dicen que tienen amigos adultos entre los guardias. Y a veces es un tío, un familiar, y que por ahí les aconseja. Yo no les daba ese tipo de consejos, pero era muy familiar al grado de que a veces los padres o las ecónomas era como, te encargamos a los niños, vamos a estar mandado, ¿no? Y yo, espérate, ¿no? O sea, había una relación de gran confianza, ¿no? Es lo que ahorita puedo decir. Un poco sobre las coordenadas teóricas. En la tesis lo que a mí no me interesa más resaltar la problemática y lo que sucede. Me guío sí por la teoría del actor social de Norman Long, que funge como un eje teórico-metodológico en el cual se analiza esta dinámica. Luego, y es verdad, con las observaciones de los lectores, intento, o me doy cuenta más bien, de esta cuestión de la importancia que tiene la biopolítica como un aparato estatal a través de esas dinámicas. Y el albergue y la escuela son dispositivos que tienen una sutileza para actuar, y en este sentido, pues es como si el discurso del paradigma indigenista que trataba de integrar y homogenizar al indígena, pues no ha cambiado, porque el aparato ahí sigue, el dispositivo ahí sigue. Y por más que se quiera cambiar el discurso, de mi perspectiva, esta idea de la interculturalidad o de decir que se está trabajando al 100% para resarcir la situación estructural, pues no ha avanzado mucho, por así decirlo. Y la biopolítica para mí es importante, interesante, quizás falta explotarlo más en el trabajo, porque tiene que ver con la forma en que se da el control de la persona y cómo hay una quiero decir programación, pero no es esta programación. Se hace una persona que no tiene que ver con que debe ser una persona. Entonces ahí hay pues no hay una concordancia. ¿Por qué? Porque se les da una dieta, se les da carne, los niños no comen carne, la dejan. No les gustan cierto tipo de verduras, la dejan. Se desperdicia mucha comida. Eso es otro tema, pero habría que verlo en su momento. Y la cuestión para mí de la ontología política, al menos mencionarla, en el sentido de como Marisol de la Cadena y Mario Gleiser lo hacen, para mí es importante porque sucede, y siempre me lo pareció, que cuando hablábamos de algo o se discutía algo en la comunidad, o a veces yo que fui maestro ahí dando clase, una vez voy a contar una anécdota. Ahorita el alumno que me lo contestó, ojalá vea esto, pero estábamos en clase de geografía en la sierra, en la prepa. Y entonces hablábamos, a ver, ¿quién sabe por qué llueve? Iba a explicar el ciclo de lluvia. Y un joven, 16 años, muy serio, se para. Mi abuelo dice que es por esto. Y todos empiezan a reír. ¿Cómo? ¿A poco te va a querer enseñar? O sea, el abuelo le había contado cuál era el proceso por el cual venían las lluvias y por qué había que dejar ofrenda. ¿No grabaste? ¿Mandé? No lo grabé, pero está la nota. Entonces sus compañeros empiezan a reír y le digo, no, pero, o sea, espérense, hay que respetar esa parte. Aquí la cuestión es que justo él, su abuelo, su familia, pues tienen una idea muy diferente de lo que para nosotros es. Y en este caso, la intervención sobre los niños es esta, ¿no? O sea, no decimos niño, pero no estamos hablando de lo mismo, en los mismos términos, ¿no?
aunque seamos personas físicas, que tengamos los mismos, el mismo cuerpo, la misma cabeza, pero ahí es donde entra esta parte de la ontología política. Entonces, ¿qué hace funcionar esta parte de la intervención en los niños? Que los padres lleven o se deshagan de los, bueno, no se deshagan, que lleven a los niños al albergue durante 5 días, donde permitan que los niños asistan a la escuela. Es esta parte, ¿dónde se da este anclaje? ¿Qué es lo que se piensa de los niños o sobre los niños de ambos lados que hace que los niños estén en una tensión, ¿no? Y que es ciertamente para mí una cuestión política y que tiene que ver, como viene en el centro, con la relación con la comunidad. Entonces, de ahí nos vamos a esta noción o concepción de lo que es ser niño y por ende persona entre los guerreritarios, ¿no? Hay varios vocablos, o encontré algunos vocablos en Guerrerica, en Bautla. Hay que decir que en San Andrés puede que haya otros, que en Santa Catarina haya otros, por las variantes de la lengua. En San Sebastián se me explicó lo siguiente varias veces. Cuando un niño nace, y toda esta cuestión que es muy importante de que a los 5 días debe de recibir los nombres por parte de los abuelos, maternos y paternos, en la ranchería, tanto del padre como de la madre, pues hace que el niño pertenezca a un lugar. Sin embargo, no es clasificado como una persona totalmente, sino que todavía le falta un proceso de al menos 5 años. ¿Y esto cómo se refleja o cómo se ve esta parte del... Al niño se le dice Tuguaynurre, creo que por ahí también equivoqué el otro. Porque son los niños que traen las sonajas durante la celebración de las fiestas de Tatey Negra, o de los primeros frutos, ¿no? Donde los niños son conceptualizados como todavía frutos tiernos, acuosos, que deben de ir madurando, pero también esa maduración, como se me explicó y como lo vemos en los rituales, se da a partir de ir siguiendo su yeyari. No es solo, los padres los ayudan a completar estos ritos. Si se enferman, a lo mejor hay que ir a dejar ofrenda a un lugar sagrado dentro de la comunidad o fuera de la comunidad. Merecen toda una serie de cuidados. Todavía en San Sebastián algunos todavía fajan el ombligo, fajan la cabeza para proteger el cuerpo de los niños y que sus esencias no salgan del lugar, ¿no? Y eso es muy importante y tiene que ver con algo que es llamado las etnoteorías parentales. Y ahí también hay, creo yo, para los pueblos del Gran Ayar, pues una beta interesante de trabajo. ¿Y cómo es que los niños aprenden en su comunidad? ¿Qué es lo que los hace ser niños guerrericas? Pues bueno, durante este periodo, el niño o la niña aprende de sus propios padres. Cuando se siembra, aunque los niños no puedan sostener todavía el bastón con el que se hacen los hoyos para sembrar el maíz, el niño tiene que estar al lado del padre o de la madre viendo, aventando el maíz. Si se sacrifica una res, el niño tiene que también agarrar el cuchillo y hacerlo que hacen sus padres. Tienen que trabajar, ayudan o van ayudando al núcleo doméstico, que en este caso es la ranchería, Ririki, cuyas actividades económicas más importantes giran en torno al proceso de agricultura del maíz de Tatey y Huetzica. Entonces, a partir de ahí, los niños es lo primero que tienen que ir aprendiendo. Y cuando el niño es, no destetado, cuando ya empiezan a caminar, cambia el nombre de Nunutsi a Chimuteli, que se puede traducir, no sé, como persona mediana, ¿no? O pequeña. Incluso, paréntesis, en San Andrés todos los niños se llaman pequeños.
O sea, también hay como que hay adaptaciones de este tipo de palabras. Al finalizar los 5 años en que se les da un nuevo nombre por parte de los abuelos, que los termina de presentar a las deidades, sobre todo las solares que habitan en Real de 14, y estos viajes que tienen a través de, ¿cuál es la palabra? Que tienen en el ritual para conocer el camino a Vilcuta, que luego los regresa al Maracame. De alguna forma ya son Tedi, pero todavía no tienen todas las características para ser adultos. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, lo que dicen los mayores es que al finalizar este proceso y que veían que los niños y niñas ya podían y estaban maduros, pues a la edad de 10, 11 años ya se les buscaba pareja. Esto lo estoy hablando que quizás sucedió hace 4 o 5 generaciones, 1950, 1960. Pero ¿qué es lo que viene a hacer la escuela? Pues para ellos viene a alargar esta edad, que va de los 12 y luego la telesecundaria, ya entran a la telesecundaria. Y lo que es, se alarga la edad de ser niño y también se prolonga su etapa a ser un hombre joven, un temaico, ¿no? Que en este caso lo que trato de hacer con las fotos es ver esta parte, ¿no? Estos son jóvenes de prepa que están presentando un acto. Hay otras actividades a través de la intervención. Y aparte hay algo que creo que debo mencionar, es que también el papel de los niños en la, se llama cosmovisión urrárica, los mitos. Los niños son generadores de procesos, ¿no? de creación o que brindan las lluvias. Y el niño, en ese sentido, y por lo que he encontrado, es codiciado, o es muy querido, o es cuidado. Hay un pasaje en el libro de Horacio Fajardo, de Comunidad de Comer a los Dioses, en que en Tuxpan de Bolaños, un maracame es golpeado por los padres de un niño que acaba de morir. Y se le acusa de que días antes ese maracame fue a tocar al niño. Entonces, ¿qué decían los padres que argumentaban? Pues que ese maracame le quitó los dones, le quitó el iyari, lo enfermó y lo mató. Y que es algo parecido a lo que trato de explicar, de analizar en el capítulo de la atención, al cual iremos más adelante. Es decir, para los Bulgaritari, los niños que también son parte de la estructura económica porque aportan su trabajo para generar un poco de excedente o el autoconsumo, porque también se los llevan a trabajar como jornaleros. También en esta parte cultural son importantes. Está la parte por la discusión un tanto en que si el becerro es una sustitución o no lo es, ¿no? Sin embargo, hay un discurso, y este sí lo puedo constatar en las 3 comunidades, ahora que he estado en el INPI, que por ahí puedo preguntar, no está como tal en la tesis todo esto, pero para mí es importante señalarlo de que, pues bueno, es un discurso de que niños que nacen con ciertas características no normales y que se parecen a las de los niños de los mitos, que no podían caminar o que no podían hablar a cierta edad. La idea es que, bueno, los piden los dioses. No lo he visto, ojalá nunca se vea, pero sé que se ha incluso hasta platicado en la asamblea. ¿Y esto qué entra a cortar? Pues bueno, la idea de los mayores es que, por ejemplo, haya ciertos temas de los cuales no se les habla a los niños en las escuelas. Por ejemplo, derechos humanos, porque luego los niños no quieren obedecer, ¿no? Porque luego los niños ya se les revelan y empiezan un cambio en la forma de vida de los bulgaritarios. Aunque, como lo señalo, es un cambio ya de varias generaciones. Entonces, digamos que esta primera etapa del devenir persona pues cambia a partir de la escuela.
Entonces no es lo mismo un niño occidental o un niño de la ciudad a un niño rural. Y no solamente por las actividades, sino también por lo que lo conforman en su ser, ¿no? Esta parte del illare y de tener que hacer fiesta para ser persona, ¿no? Y la relación que se tiene con los humanos. Bien. Entonces, el albergue, en este caso es una pista de 2019, un día que ahí nos llovió, están los niños tratando de limpiar todo lo que subió el albergue Nicolás Bravo. Entonces, la vida en el albergue, que yo abro esta cuestión con lo que tienen que hacer, caminar para llegar al albergue y poder ir a la escuela, pues no solamente lo hace Gavino, o lo hacía Gavino, sino que hay decenas, cientos de niños, de los más de 1000 que atienden las 17 casas de Jalisco, que lo tienen que hacer. Y hasta cierto punto es normal, porque los niños de Uralca tienen esa capacidad de hacerlo, ¿no? de poder caminar. Pero aún así, ¿por qué hacerlo, no? ¿O para qué hacerlo? Entonces, lo que yo veo en el albergue, como lo dije al principio, pues es un dispositivo que despliega esas estrategias de control de la población indígena, que los disciplina con un alimento, con horarios, que controla. Ahora bien, puede ser que sea, o que digamos en su casa hay también una disciplina, ¿no? Hay un control de los alimentos, sobre todo cuando son niños, cuántas tortillas puede comer, hasta cuándo se le desteta. Pero es una biopolítica distinta, diferente, Ricardo. Entonces, el albergue, aunque ya no haya estos procesos de transferencia de tecnología, de que haya proyectos de que a los niños se les enseñe a cuidar cuerpos, a hacer la miel, a tener una milpa, pues están ahí para no estar en casa. Si no están en casa, pues hay erosión cultural. Entonces, la escuela, en ese sentido, en San Sebastián, algo de lo que di cuenta, es que la escuela, al igual que con el albergue, forma parte de este dúo, por así llamarlo, que en su momento fue lo mismo. Y a veces las personas lo piensan igual, ¿no? Porque hasta el 2000, en la sierra con el CDI, es que los albergues o las escuelas pasan al control del Estado y los albergues son independientes, ya no los administran los maestros. Entonces la escuela en San Sebastián, pues digamos que al igual que el albergue es parte de estos oasis en escasez de recursos, y eso es lo que hace que los niños vayan, y estas ideas de que hay movilidad social si se estudia, ¿no? Pero habría que repensar qué tanto se están dando las posibilidades o se darán para que se dé o se pueda dar esta movilidad, este acceso digno a sus derechos tanto culturales, ciudadanos, humanos, ¿no? Entonces, la escuela lo que termina volcando es este conocimiento de la sociedad mexicana, a veces sin un contenido local, que los maestros, mis respetos, porque son los que recorren las zonas escolares a pie, de lunes a viernes. Sin embargo, el contenido pues realmente no cumple con esta idea de lo que es lo bicultural bilingüe, ¿no? A veces, y en mis entrevistas con los maestros, era bueno, ¿qué es lo intercultural? ¿Cómo lo vuelcas a tu conocimiento? Pues que hay varios pueblos indígenas, que hay los mayas, que hay los olmecas, bueno, y luego, y hay algo de medicina, hay proyectos, en la escuela cada año se abre un proyecto, o se habría que ver en el que se trabaja en conjunto, y casi siempre es una preocupación por no tirar basura, por recorrer el pueblo recogiendo la basura, pues sí, lo intercultural o lo urránica
queda al final en las clausuras escolares como un bailable, donde se demuestra que el niño también está aprendiendo tradición wixárika. En este caso, pues es los actos de clausura escolar, donde al final todos los grupos hacen un bailable, donde bailan a la orquesta del peyote, hacen una representación del Tatey Negra o alguna otra fiesta, ¿no? Entonces es algo similar. El acto de clausura, como yo lo enfoco como esta arena en la cual han confluido desde hace tiempo los conocimientos, esta simbiosis, por así decirlo, pues tiene que ver con el sacrificio de las reses, ¿no? La escuela se hace parte de la comunidad, no solamente por hacer la res, sino que es parte de las estrategias para negociar un tanto de, bueno, te doy a los niños que entren en este sistema, pero van a tener como las mismas relaciones y los cuidados que nosotros les daríamos. Entonces, ahí en esta foto, pues está la res para sacrificarse, justamente en el orificio dentro del patio de la escuela, y que es para eso, ¿no? Entonces, al igual que en Cajones, que en Nueva Colonia, Pueblo Nuevo, casi todas las escuelas de la comunidad presentan o han presentado que ha habido casos de enfermedad. Entonces, ¿qué es? Pues bueno, hay que hacerle una ofrenda a la cacahuayalita. ¿Por qué? Porque como me lo explicaban en el profesor Soto, es de que si los cacahuayari ven que ahí hay comida, que ahí hay fiesta, ellos también lo van a querer. Entonces, ¿cuál es la manera? Brindando sacrificio. Y pues las clausuras hacen esto, hacen que justamente haya un anclaje entre comunidad y Estado a partir de lo que es cuidar a los niños, aunque los cuidados son distintos. Por último, pues bueno, con esto me refiero a cómo la niñez, los niños, son parte tanto de acciones del gobierno, del Estado, pero también habría que pensar esta parte mucho, ¿no? De que qué bueno que se les da ropa, qué bueno que se les da uniformes, pero es justo, los tenemos en esta imagen de que sus uniformes tienen que ser huaraches y tienen que ser su uniforme de tela. ¿Eso es lo que es ser wixárika? ¿Eso es lo que es lo importante? ¿O deberíamos de ver que hay otras cosas más importantes que pensar en defender y en mejorar, que es tratar de evitar que se pase tanto tiempo de la vida en los albergues, en lugar de brindarles ese tipo de paliativo? Entonces, estas interacciones sobre los niños, pero creo que suceden también en todos los programas sociales, de Prospera, ahora con las becas Benito Juárez, no sé, ahí hay algo importante que creo que debemos pensar y señalar. Y pues bueno, esta sería toda mi presentación, lo que quiero decir, la foto de trabajo de los niños y de mis compañeros, porque pues también justamente hoy se cumplen 5 años y hoy es el último día que tengo para titularme. Bueno, pan para Dios y la azul en el pen. Bueno.